que nos permiten estar actualizados frente al entorno por el que estamos pasando. Esta tarde vamos a platicar acerca de un tema que es de gran trascendencia para las empresas y para los trabajadores. El licenciado Astroberto Bañuelos, cuando platicábamos acerca de este tema, me decía, es todo un dilema las personas que son consideradas vulnerables ante el COVID-19. Y es un tema que detona muchas aristas. Por un lado, las empresas deben, siguiendo los protocolos aplicables conforme al semáforo por el que estemos pasando, deberán dar un tratamiento diferenciado, un tratamiento especial a las personas consideradas vulnerables. En otros casos, estoy seguro que en las aplicaciones o solicitudes de empleo, cuando un trabajador que es considerado vulnerable quiera solicitar un trabajo, seguramente en recursos humanos le van a decir sus antecedentes de salud, sus padecimientos crónicos actuales, y pudiera ser que enfrente el dilema de que no lo quieran contratar. Este tema es tan trascendente que el día de hoy el senador Martí Batres presentó una iniciativa que es peligrosa para que se modifique el Código Penal Federal. De manera que si un patrón, de manera que si una empresa llega a despedir a un trabajador que es considerado vulnerable, la empresa y el trabajador enfrenten responsabilidades penales. Esa es una iniciativa fresca, está calientita. Apenas el día de hoy se dio a conocer. Ojalá y no sea aprobada en los términos en que está. Pero vamos, es un tema que está llamando muchísimo la atención. Yo verdaderamente estoy muy contento el ver la cantidad de asistentes que hasta este momento están conectados, y quiero saludar sobre todo a las personas que nos acompañan por vez primera. Quiero saludar de manera especial a los que están fuera de la región de Baja California, nuestros amigos de Irapuato, Guanajuato, que siempre nos acompañan, nuestros amigos de Hermosillo. A Otón Ramos le mando un caluroso saludo a Hermosillo y demás personas que por aquella región nos escuchan. Veo nuestras amistades de siempre que nos siguen desde Ensenada, Mexicali y Tecate. Gracias por acompañarnos. Y el tema de hoy, quiero sugerirles que ustedes, por favor, lo vuelvan a ver, lo vuelvan a platicar con su personal de recursos humanos, con sus asesores legales, platíquenlo incluso en familia, es un tema de familia, y para que lo vuelvan a ver, basta que se suscriban a nuestro canal de educación financiera. Ustedes nos buscan en YouTube como Educación Financiera, se van a la sección de canales, ahí estamos en la posición número 3 y ustedes se pueden suscribir. Al suscribirse van a poder ver la plática de hoy, más todas las pláticas que hemos tenido, incluso algunos programas que vienen grabados desde el 2015-2016, que están ahí en el canal y que algunos de ellos siguen siendo de utilidad hoy día. Para platicar sobre el tema de hoy, personas consideradas vulnerables y las obligaciones que tienen tanto los patrones como tienen las propias personas físicas, tenemos a dos amigos que son verdaderos expertos en estos temas. El licenciado Astroberto Bañuelos, que ya ha estado con anterioridad en este canal. Él, como ustedes saben, es licenciado en Derecho, además es licenciado en Economía, es el socio director de Bañuelos y Salazar, Asesores y Promotores, una empresa de capacitación en el ramo empresarial muy importante aquí en Baja California. Y
Con su intervención de Austraberto, amablemente hoy nos acompaña por vez primera, que espero se repita la ocasión, doctor, el doctor Juan Javier Arredondo Ibarra. Él es médico cirujano otorrinolaringólogo. Como otorrino, el tema de hoy, que es justamente de alto impacto en esta disciplina por la situación del sistema respiratorio y los aspectos de inmunización del organismo, es la persona idónea para justamente orientarnos, darnos sus puntos de vista y algunas recomendaciones. Miren, las personas que conforme a las disposiciones normativas se han dado a conocer y que se consideran vulnerables, es un tema muy amplio, da para muchas pláticas, porque nos dicen, las personas de 60 años y más son vulnerables. Las personas con sobrepeso, los obesos, somos vulnerables. Las personas con alguna enfermedad crónica relacionada con inmunodepresión, con problemas cardíacos, pulmonares o hepáticos, son vulnerables. Las personas con alguna discapacidad permanente, física o mental, son vulnerables. Las mujeres embarazadas y otras más, como nos va a explicar el licenciado Austraberto Bañuelos, son vulnerables. Y todo esto hoy día, de acuerdo con los semáforos por los que estamos pasando en la pandemia, requieren ser tratados, requieren ser administrada esa relación obrero-patronal en un segmento, en un expediente particular respecto de ellos. Entonces, pues, vamos a pedirle al licenciado Austraberto Bañuelos que inicie la plática. Después de la presentación del licenciado Bañuelos, el doctor Arredondo nos hará presentación de algún material que trae para compartir con todos ustedes y al final ellos mismos nos harán algunas conclusiones y José David dará seguimiento a las preguntas que ustedes nos hagan vía chat para efectos de que ellos nos den las respuestas hacia el final. Buenas tardes, bienvenidos. Empezamos. Austraberto. Gracias, José. Gracias, David, por invitarnos a estar otra vez aquí con ustedes compartiendo pues, lo que hemos aprendido a través de las consultas que hacen nuestros socios. Para este tema, le pedí al doctor Juan Arredondo que nos pudiera acompañar porque derivado de la coloración que va a tener el semáforo del sistema de alerta sanitaria, el tratamiento que se le dé a al personal vulnerable va a ir cambiando. Estamos todavía en Baja California, somos de los estados que quedan todavía en semáforo rojo, lo cual implica condiciones especiales, tratamiento especial para los vulnerables. Vamos a ubicar nada más rápidamente cómo iniciamos esto. El 27 de mayo estuve aquí con ustedes y estuvimos viendo algunos datos. Hoy volví a tomar la información para hacer un comparativo. Me pareció muy interesante. En aquella fecha había muerto 352.674 personas por esta enfermedad. Hoy, en la mañana, de acuerdo con la información de la Universidad Johns Hopkins, habían muerto 580.038 personas, un incremento del 64,47%. En Estados Unidos habían muerto 99.674 personas, hoy 136.699, un incremento del 37,15%. Voy a dar la base y el incremento. 37.542 en Reino Unido, con un incremento del 20%. Italia, 33.000 en aquella fecha, 72 personas, y llega ahora a 34.984, un incremento del 5,78%. Francia tenía 28.533, llega hoy a 30.032, con un porcentaje similar del 5,25%. España tenía 27.117 muertos, hoy 28.409 con un incremento del 4,76%. Y viene el dato
dos datos que siguen muy interesantes para reflexionar. México, en el 27 de mayo, tenía 8.134 muertos. El día de hoy, en la mañana, el dato era de 36.327. Esto es un incremento de 346%. Es un porcentaje que no se compara contra los demás países. Nuestro presidente dice es que hay que comparar sobre la población mundial, pero si llegamos a comparar todos los países en esa proporción, saldrían datos igualmente semejantes. México, dentro de este grupo de países, es el que más muertos ha tenido en cuanto al incremento porcentual en este periodo tan solo de 48 días, hablando de que estuvimos aquí el 27 de mayo a hoy 15 de julio. Y para los suspicaces, para los que piensan que estamos viviendo una guerra y que esto se originó en China y que ellos nos mandaron, en 27 de mayo tenía 4.638 muertos. En ese momento era prácticamente la mitad de lo que tenía México. Hoy tiene 4 personas adicionales muertas, solamente 4. Llega a 4.642. No llega ni a un punto porcentual. Lo dejo allí como dato, simplemente para los suspicaces, para los que sospechan cosas que a lo mejor tienen mucho de verdad. Pero en China, donde se originó el problema, realmente lo tienen súper controlado en comparación con otros países, y el nuestro es uno de los que no tienen control de esta enfermedad. Sí, vemos la tasa de crecimiento. Bien, esta enfermedad pues obligó al gobierno federal, en principio, como primera autoridad en tomar medidas, y empezó desde el 24 de marzo en que emitió aquel primer acuerdo señalando medidas preventivas. Y dentro de ellas fue el suspender las actividades no esenciales y evitar la asistencia de lo que ahorita estamos conociendo como personal vulnerable. Esto genera básicamente 3 problemas: la impresión de las actividades esenciales, cómo vamos a pagar a los vulnerables, y también cómo identificar las condiciones específicas del personal vulnerable. En cuanto al pago de salarios, la autoridad federal, a través de la Secretaría de Salud, emitió una emergencia sanitaria, con lo cual encajonó el problema del pago de salarios en una fracción, la fracción primera del artículo 427, en la cual se obliga a los patrones a pagar hasta aquí así, y lo remarco, hasta un mes de salario, hablando de su salario normal, completo, porque lo calificaron, lo identificaron como una situación de emergencia sanitaria, no como una contingencia sanitaria, que es el concepto que sí está previsto en la ley. Y hablando de contingencia, la ley obliga a los patrones a pagar, cuando más, un mes de salario mínimo. La diferencia fue salario íntegro, salario mínimo, pero en los dos supuestos el tope siempre se ha fijado en cuando más un mes de salario, de tal manera que aquellas empresas que ya cubrieron un mes a estas fechas ya no tienen obligación legal de pagar sueldos, no nada más al personal vulnerable, a todos los que están en suspenso, porque hay empresas que todavía no les permiten tener actividades. Si ya pagaron un mes de sueldo, ya no tienen obligación de seguirlo pagando. Sin embargo, sigue siendo ese uno de los principales problemas. Recordemos que a partir del 1 de junio se inició la tercera etapa de aquel programa de reapertura, de la nueva normalidad. Y en esta tercera etapa se diseñó el sistema de alerta sanitaria conformado por colores de un semáforo. Así, en cuanto a colores, el rojo, como es donde estamos nosotros, es el nivel máximo. Aquí básicamente es, en cuanto a actividad, solamente pueden
estar funcionando, pueden ser en actividad aquellas empresas consideradas esenciales. Las demás, no. Es la regla general dada por la autoridad federal y está prohibido que las personas vulnerables regresen a trabajar. Esa es la regla fijada a nivel federal a través de un documento publicado el 29 de mayo del presente año. Luego el siguiente color es naranja, empieza a bajar el nivel de riesgo, pero aún así se considera nivel alto. Las actividades esenciales siguen trabajando y las no esenciales van a regresar a actividad, pero en una operación reducida. Se menciona en los lineamientos a un 35%. En cuanto al personal vulnerable, van a estar sujetos a un cuidado máximo. Luego seguimos a un nivel amarillo, que se llama nivel medio. Ya se permite en cuanto a actividades todas, pero al personal vulnerable se le va a mantener en un cuidado medio. Y luego sigue, por último, el nivel verde, que es el nivel más bajo, y allí la actividad laboral sigue normal, igual que el anterior, y el personal vulnerable estaría sujeto a un cuidado y control. Y aquí es donde nos entró la duda, al menos a mí, de saber qué es cuidado máximo, qué es cuidado medio, qué es cuidado de control, y por eso pensé que un médico nos iba a poder ayudar, y para esto pues va a ser el doctor Arredondo quien nos dé la orientación. Voy a tratar nada más de fijar dónde estamos ahorita las empresas en problemas. Tenemos, ya sabemos, en nivel rojo. Esa coloración la da el gobierno federal cada semana. Los viernes, en la última conferencia que da el doctor López-Gatell, indica cada viernes el color que tenemos. Baja California no ha cambiado el color, seguimos en nivel de riesgo máximo. A pesar de eso, los gobiernos estatales, el nuestro y los gobiernos municipales, están dando decisiones como si viviéramos en un nivel naranja. Y así el gobierno municipal de Tijuana ha permitido que se abran restaurantes, autolavados, estacionamientos, parques como el Morelos, el de la Amistad, casinos, gimnasios, plazas comerciales, que si estuviéramos ajustados a la directriz federal, pues no deberían de estar operando. Sin embargo, es comprensible porque tenemos un problema muy serio, mucho más serio, es el problema de la desocupación, la falta de ingreso del personal. Muchas actividades que han cerrado, no se le está cubriendo nada a sus trabajadores y consecuentemente tenemos un problema serio que está obligando a algunos estados como el nuestro a adelantarse y a tomar decisiones. Por eso están dando permiso para algunas actividades. En cuanto al personal vulnerable, la regla federal es no deben volver a trabajar aún en las actividades esenciales. Sin embargo, encontramos también aquí criterios diferentes. El 1 de julio, el gobernador de Baja California, en sus páginas electrónicas, lo voy a leer, reprodujo un texto. Las personas que pertenecen a los grupos vulnerables regresarán a trabajar hasta el cambio a semáforo amarillo. Y aquí viene lo interesante. Sin embargo, si es tu voluntad hacerlo antes y tu enfermedad está controlada, puedes hacerlo con un documento que vale tu consentimiento. O sea, el gobernador ya está dando autorización a que antes de que cambiemos a color naranja o color amarillo, los vulnerables puedan regresar. Esta misma situación la manejó el secretario del Trabajo local. Todavía en una declaración que reproduce el periódico digital Punto Norte del día de ayer, aquí también está permitiendo el regreso a trabajar, aquí no dice el cuándo, pero lo está permitiendo, repitiendo lo que decía el gobernador, dice, si es su deseo y consideran muy necesario reincorporarse, deberán expresar su aprobación mediante un escrito. Los empleados vulnerables no pueden estar trabajando salvo que manifieste su entera voluntad y firme un documento en donde se entenderán las implicaciones que esto tiene. Esto lo está manifestando en declaración del secretario del Trabajo. Y el empleador, o sea, el patrón, debe enviar al trabajador a consulta médica para que le realicen un diagnóstico y evalúen si su enfermedad está controlada. Este concepto de controlada también es muy importante porque en los lineamientos habla de que algunos padecimientos descontrolados pues no pueden trabajar.
implicaría en sentido opuesto que si están controlados sí podrían trabajar. Y luego, les decía hace rato, el problema del pago. Desde que las empresas pagaron un mes, de ahí en adelante ya no tienen obligación de hacer ningún pago ni a los vulnerables ni al resto del personal. Sin embargo, los funcionarios del Estado siguen difundiendo la idea de que deben de pagarlo. El 10 de julio, en la página de la Secretaría del Trabajo, viene una descripción de las actividades que estaban haciendo y el secretario dice al final, les recordó que a los trabajadores identificados como personas en el grupo de vulnerables se les debe pagar su salario íntegro, tal como lo instruyó el gobernador Jaime Bonilla. No está fundamentando, no está dando ningún fundamento legal, nos está dando una orientación de imposición porque lo decide la máxima autoridad estatal, lo cual es totalmente contrario a derecho. Están utilizando la amenaza para poder hacer que los trabajadores reciban sus salarios completos. Y han generado un serio conflicto entre los trabajadores y las empresas porque los trabajadores todos están sintiendo que las empresas le están regateando sus derechos, lo cual es falso, toda vez que la ley es muy clara, es muy precisa en cuanto a que cuando más fue un mes de salario. Y las autoridades locales desafortunadamente están cayendo en la amenaza y pues hay empresas que tienen sus experiencias, sobre todo lo están ligando con el tema de supuestos adeudos con agua, les cortan el servicio y los obligan a hacer pagos. En ese sentido, cuando hay alguna queja derivada de los trabajadores vulnerables, como aquí estoy reproduciendo una que apareció en la propia página de la Secretaría, donde derivado de una denuncia ciudadana, en una empresa encontraron a 2 trabajadores vulnerables y los mandaron a trabajar, a descansar, obligando a la empresa a que pagara su sueldo íntegro. Entonces, tenemos criterios encontrados, diferentes por parte de la autoridad local y por parte de la autoridad federal. ¿Qué hacer? Aquí sí es muy difícil la respuesta, es muy difícil. Yo les podría sugerir, si son empresas esenciales, los pueden llamar a laborar. Previo examen, eso sí, es muy importante, y el escrito del trabajador. Sin embargo, ahorita reflexionando, viendo lo que está sucediendo con una empresa esencial de Otay, donde hay un grupo de trabajadores vulnerables que pudieran regresar, donde el sector del trabajo ha hablado de soluciones salomónicas, sin embargo, el camino, el punto de discordia es el pago de salario, no si están en condiciones de trabajar o no. Siento que deberían de hacerse el examen y determinar si específicamente pueden regresar a una empresa considerada esencial y que además sus productos son del corte médico y las condiciones de sanidad que tiene la empresa son muy superiores a los que pudiera tener cada trabajador en su casa. Pueden estar más protegidos en su casa en la empresa que en su casa. Sin embargo, la autoridad los está presionando para que les paguen el sueldo lo más que se pueda. Todavía está en conflicto esas empresas, de tal manera que es muy difícil dar una orientación, una recomendación muy precisa al respecto. ¿Qué más podemos hacer? Hay todavía, a pesar de que no habíamos tenido problemas recientes con cierre de empresas que se consideran no esenciales, también todavía lo están haciendo, por derivado de una denuncia ciudadana. Cerraron una empresa porque supuestamente no era de las actividades esenciales. Entonces, es muy difícil. Estamos enfrentando una situación de poco apoyo por parte de las autoridades, sobre todo locales, pero sí de mucha amenaza y de mucha imposición al cumplimiento de obligaciones muchas veces que no corresponden. Tenemos otro problema. Hay trabajadores que dicen, no quiero regresar a trabajar porque tengo a mi cargo la responsabilidad de cuidar a un personal
a mis padres, a mis hermanos, que son vulnerables. La ley no obliga a las empresas, a esos trabajadores, a los que están al cuidado de otros vulnerables, a que se les pague. No hay obligación. Si no hay ahorita la obligación de pagar a los vulnerables, menos la existe respecto del personal sano que está al cuidado de otros trabajadores. En los lineamientos hay una serie de recomendaciones que se dan para el tratamiento ya del cuidado de su salud y de las condiciones de trabajo para el personal vulnerable. Aquí sí me lo voy a saltar para dar oportunidad a que el doctor Juan nos ayude respecto del tratamiento médico que deben de vigilar las empresas, que los trabajadores tengan, no que lo proporcionen. La empresa no tiene obligación de dar el tratamiento médico a esos trabajadores vulnerables, pero sí es necesario estar al pendiente de que estos no se enfermen. Una última recomendación a las empresas es tener una comunicación muy amplia, muy eficaz con todo su personal, hacerle entender la situación que estamos viviendo. Es recomendable, si es posible, reproducir los artículos de la ley que hablan del pago máximo de un mes, difundir las publicaciones que hace el gobierno del Estado, los funcionarios del gobierno del Estado respecto de que pueden regresar a trabajar. También muy importante que estén revisando las empresas, que pongan una persona a monitorear las redes sociales a efecto de identificar quejas de los trabajadores. Allí pueden encontrar pues cómo piensan algunos, y a raíz de esas quejas que aparecen en redes sociales es que actúa la autoridad y enviando inspecciones, muchas veces no con el tema laboral, sino con otro tipo de temas, pero siempre es fastidiar a las empresas. Entonces hay que estar muy atento de esas situaciones. Estar atentos a decisiones de las autoridades municipales ahorita, o locales y federales. José nos hablaba de la iniciativa de Martí Batres para catalogar como delito el rechazo de trabajadores vulnerables. Hoy o ayer la autoridad municipal de Tijuana está considerando ya obligatorio el traer cubrebocas, el tener reuniones, y el que infrinja esas disposiciones y otras relacionadas va a ser sancionado. Aquí es otra vez una muestra de que las autoridades locales de Baja California al menos están utilizando la pandemia para generarse ingresos, no para ayudar a la población. Quiero dejar hasta aquí para darle oportunidad al doctor Juan Arredondo que nos ayude en cuanto al tratamiento. Yo creo que vamos a tener necesidad de una plática posterior sobre estos temas. Entonces, doctor, adelante. Y ojalá y pudiera comunicarnos, platicarnos también sobre algo que veíamos, el miedo como enfermedad, que es parte de lo que seguramente muchos estamos teniendo. Mientras acomoda la presentación el doctor, ya se está aquí conectando. Recuerden que ya llegó aquí el doctor, pero recuerden que en lo que ahorita inicia, les tenemos una gran promoción ahí de todos los que nos acompañan, un cafecito a través del chat. Ahí les dejamos el mensajito y dejamos que el doctor continúe con la presentación. Muchas gracias. Sí, es mi primera vez. Espero me sigan invitando porque estas pláticas son de suma importancia para nuestra ciudad. Nosotros, yo por lo menos que soy nativo de esta ciudad, me interesa mucho lo que está pasando y me doy cuenta que no nomás es una epidemia agresiva de enfermedad, sino que es una epidemia social, es una epidemia económica, es que veo a las personas con miedo o con un desinterés total. Quiero hacer primero una breve explicación de lo que tenemos nosotros encima, porque esto ya, cual sea la causa y lo que hayan hecho, que tantas teorías han salido sobre la contaminación y la pandemia, el hecho es que está aquí. Existe este virus está matando gente,
este virus es muy importante estar consciente de que existe para poder atacarlo. El miedo, como dice el señor Bañuelos, es un factor importantísimo porque, en primer lugar, disminuye los anticuerpos, disminuye el sistema inmunitario. Cualquier persona con miedo es más vulnerable para enfermarse. Pero el miedo es generado por ignorar el problema que está pasando. Y yo traigo una breve explicación para que sepan lo que está pasando. Porque si escuchamos que hay 2,000 muertos, que hay casi 500,000 de muertos en el mundo, pero hay en Tijuana 2,000 muertos, pero hay 1,000,000 de curados. Hay 1,000,000 que se salvaron, hay 1,000,000 que el tratamiento les hizo o sin tratamiento se curaron. Y es muy diferente decir eso que hablar nomás de los muertos, porque las personas entran en pánico. Y una sociedad en pánico es un caos. Les voy a hablar un poquito de lo que es la pandemia del coronavirus. No, es que no se quiere cambiar. El coronavirus no se quiere cambiar. Perdón. Estamos arreglando ok. Este es el significado de la pandemia. Es una enfermedad, una afección de la salud que ocurre en una zona extensa, país o continente, que suele afectar a una parte considerable de la población. El coronavirus, como lo dice su nombre, es un virus que está con nosotros desde hace muchísimos años. Hay muchos coronavirus. Nosotros hemos sufrido gran cantidad de catarros por coronavirus, pero este es el primer coronavirus que es tan agresivo porque es totalmente diferente a todos los demás virus. Totalmente diferente. Nosotros no lo conocíamos. Este coronavirus se cree empieza en Wuhan, derivado de un murciélago, del murciélago que vive, pues más bien ahí en Wuhan. Curiosamente, cuando estaban haciendo el estudio del murciélago grande de herradura, que le echaban la culpa que estaba ahí en los mercados de Wuhan, no había ninguno. Y el murciélago que vive en las casas de la población china en Wuhan, casi no encuentran los murciélagos de herradura. Lo que pasó fue una zoonosis. Zoonosis quiere decir cuando un virus de animal pasa a infectar al ser humano. El murciélago de herradura, aquí lo tenemos, son platillos que se comen desde hace 1000 años en China. ¿Por qué? Porque China es un país comunista donde a la gente la marginaban hacia los plantíos, a los arrozales, y les daban poca comida. Pues obviamente todo lo que estuviera ahí de que se moviera, se lo comían. Se comían ratas, se comían aves, víboras, etc. Y se acostumbraron a ese tipo de dieta. También se duda mucho que pueda ser el virus derivado del mapache chino o del pangolín. Estos animales los venden allí en los mercados de China. En el coronavirus han dado por todos lados, incluso en el 2003 fue el que nos dio el famoso SARS, síndrome agudo respiratorio, y en el 2012 el SARS de Medio Oriente, que era producto del virus en la leche de los camellos. Recuerden ustedes que aquí en Tijuana nosotros hemos tenido siempre la influenza, la flu, los famosos catarros del invierno, que estaba horneando y le dio el catarrazo de invierno. Íbamos todos niños a las farmacias de grandes
personas de aquí de Tijuana a que nos pusieran la vacunita con eucalipto. Y Tijuana es un área sumamente alergénica. Aquí a la población en los últimos meses se les ha olvidado que han tenido cantidad de alergias y ahora todo es COVID. No, señores, hay gripas, hay alergias, hay cantidad de sinusitis. Todavía estamos enfermos de eso. Se enferma 20 veces más una persona de alergias, gripas, influenza, sinusitis que de COVID. Entonces, no todo es COVID. El 30 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró que había una infección. Esto es un dato muy importante porque el virus se manifestó a mediados de noviembre del 2019 y nunca se dijo nada. Fue hasta que uno de los doctores chinos no aguantó, salió en la televisión y dijo, señores, aquí hay una terrible epidemia de un virus desconocido y es necesario que ustedes lo sepan. Hasta entonces declaran la epidemia mundial, la pandemia, van muchos lugares infectados. La expansión empieza de China, como les digo, noviembre, diciembre, entró y salió gente en aviones, cantidad de turistas, porque hay muchos tours a China que no son caros, va mucha gente a comprar cosas a China, el comercio, etcétera, y se trajeron el virus. Y le pegó durísimo, principalmente Italia, a España. Pero en la Organización Mundial de la Salud dijeron, quemen, incineren a los cuerpos, no los toquen. Los italianos, que se les estaba muriendo la población, que de hecho es una población de ancianos, la mayoría. Allí en Italia y al norte de Italia, la población predomina de 65 para arriba. Entonces hubo muchos muertos. Pero los doctores italianos dijeron, oye, no es posible que nos estemos con las manos cruzadas. Vamos a estudiar los cuerpos. Hicieron autopsias y se dieron cuenta que el problema del virus era causado por el desecho de nuestros propios anticuerpos. Había coágulos, había desecho de células de nosotros que nos defienden. Allí empezó el tratamiento y ahí empezó el verdadero tratamiento que gracias a Dios lo descubrieron y se puede manejar esta enfermedad cuando se maneja a tiempo. El virus no es un ser viviente. El virus es una bolita de grasa con información genética dentro. No es ni vivo, no está vivo, es un robotito. Imagínense eso. Pero tiene la particularidad de meterse a la célula por un receptor que es el receptor que, es que compone la angiotensina 2, la que maneja la presión arterial, etc. Por eso dicen que las personas con hipertensión son más fáciles que se contaminen, porque ese producto de los medicamentos está como receptor y le abre la llave a la célula para que se meta el coronavirus adentro de la célula. Ya dentro de la célula se pegan los ribosomas, inyecta sus genes y empieza a reproducir más robotitos. Y es cuando una célula en 24 horas produce hasta 100,000 nuevos virus y se forman principalmente en el sistema pulmonar. Por eso, cada vez que estornudan, que tosen, que se limpian la nariz, que se tallan los ojos, que saludan, que agarran materiales que otras personas infectadas agarraron, viene la contaminación. Una sola persona puede contaminar a 25 en cuestión de media hora. Imagínense los 25, a sacarle cuentas, pues en un día se llevan muchísimos pacientes que se van a llevar el virus. Por eso es muy importante que ahorita en estas fechas lavarse las manos, protegerse con mascarillas. Hablando de mascarillas, ¿qué es los cubrebocas? Porque ahorita en el mercado hay como 1000 tipos de cubrebocas.
El cubreboca de cirujano que están viendo ahorita en la pantalla es el que más se ha vendido. Es un cubreboca que es de 2, 3 capas, que es muy bueno para proteger a la persona enferma de COVID o de gripa, que no infecte a los demás, pero da poca protección a las personas sanas que lo traen puesto, le da poca protección con otro virus de afuera hacia adentro. Entonces, este sirve en lugares que no hay muchas personas y que no están contaminados y que la persona que lo usa se siente más tranquila porque trae un cubrebocas o porque en muchos lugares lo solicitan. Un cubreboca, una vez que está húmedo, ya no sirve porque la humedad del vapor del aire que respiramos y exhalamos, una vez estando húmedo, es una fuente de cultivo de bacterias y de otros virus. No se debe de estar tocando. Vemos mucha gente que se toca el cubreboca y lo trata de levantar para respirar, porque eso sí, ya está comprobado que cualquier cubrebocas baja la concentración de oxígeno en el cuerpo humano. El dióxido de carbono que nosotros estamos exhalando, que estamos sacando, lo volvemos a respirar. Entonces las personas, después de 1 hora o media hora de traer el cubreboca, se sienten cansados, mareados, sin resistencia, unos se quedan dormidos. Y las personas que tienen apnea, que roncan mucho en la noche, que no toman mucho oxígeno, que son gorditos, etcétera, etcétera, con un cubreboca, pues no rinden, ni mentalmente ni físicamente. Entonces, debemos de escoger muy bien los cubrebocas, que sean fáciles de atrapar virus y que nos den una entrada y salida natural del aire. Los de tela que hacen en la casa. Yo no les puedo decir cuál es la mejor tela para hacer un cubreboca. Hay unos muy bonitos y hacen muy bonitos cubrebocas. Pero dicen los autores de esto que si usted pone la tela en la luz y se alcanza a ver la luz a través del cubrebocas, no le va a servir para nada. Por lo menos tiene que tener 3 capas. ¿Qué hubo en esta pandemia? Se cansó las fuentes informáticas de decirnos cuarentena, aislamiento, usar las computadoras para clases, usar el jabón a base de alcohol, los jabones y lavarse las manos constantemente y su sana distancia. La sana distancia estamos hablando de 1,5 metros mínimo. Hay muchas compañías, muchas fábricas que están trabajando porque tienen que trabajar con los necesarios y hay fábricas que tienen que trabajar porque son indispensables. Deben de tener la precaución de no tener a todo el personal, tener a los esenciales con una sana distancia. Lavarse las manos, les tienen que proporcionar los jabones en zonas estratégicas, las mascarillas, fuentes para lavarse las manos y esto evita el contagio en una forma muy importante. También los tapetes a base de químicos, si no hay en las casas, poner un recipiente con Clorox y una toalla para que se sequen, porque hay virus que pueden durar hasta 8 horas en ciertos materiales, principalmente el metal. Los termómetros infrarrojos para medir la temperatura y las máscaras de acrílico, de acetatos que nos protegen tanto entrada como salida. Si ustedes usan la mascarilla de acetatos y el cubrebocas sencillo, están súper bien protegidos. Ya los uniformes que vemos aquí son uniformes para gente que trabaja en instituciones con pacientes infectados. Habló el señor Núñez de la alerta de los semáforos. Los semáforos, Tijuana, como toda la península y parte de Sonora, está en zona en rojo. ¿Rojo qué quiere decir? Aislamiento lo más posible. Trabajadores nomás lo esencial. Estar en casa, lavarse bien las manos, usar cubrebocas, medir distancias, protegerse en la misma familia de evitar contacto directo, cercano, si la persona viene de fuera.
si ya va bajando el termómetro, el semáforo, pues ojalá que lleguemos pronto al color verde, que es el cotidiano, se llama cotidiano, en donde ya estamos fuera de peligro. Mientras estemos en rojo, crítico o muy alto, tenemos que tener la precaución. Este es un mapa de junio en donde vemos los focos rojos, cómo han estado afectando principalmente el noroeste de la República Mexicana. Nosotros somos uno de los estados más golpeados por abajo de Mexicali, que es el estado que está más, la ciudad que está más afectada. ¿Cuáles son las personas de alto riesgo? Repito lo que ya se dijo. Las embarazadas, las personas mayores de 60 años. ¿Por qué dicen que las personas mayores? Porque las personas mayores, tenemos ya mayores de 60, la hipoceni-inmunidad. Ya tenemos menos defensas. Y también el factor, el que maneja el virus adentro de la célula, que es el convertidor de la angiotensina, en nosotros está más presente. Entonces tenemos mucha más facilidad de transmitir el virus o llevarlo a la célula. Otros que tenemos asma o enfermedades pulmonares, fumadores crónicos, diabéticos, enfermos del corazón, hipertensos, personas con cáncer o con tratamiento de la quimioterapia, menores de 5 años, las personas obesas o personas con HIV con tratamiento. ¿Qué vamos a hacer cuando sospechamos tenemos o podemos tener un virus porque alguien de la familia lo tuvo y tenemos miedo del trabajo que nos haya infectado? El primer estudio que se debe de hacer, obviamente con los estudios de colesterol, azúcar y todo, la sangre, no está de por más hacerlo. El primer estudio que tenemos que hacer es el RT-PCR, el que toman un hisopo largo, lo introducen en el piso de la nariz y toman la muestra de secreción mucoide y con otro hisopo de la garganta. ¿Por qué? Porque ahí es donde empieza el virus a juntarse, a almacenarse y de ahí baja hacia el pulmón. Este es el primero. El RT-PCR no va a salir positivo en los primeros días. Mucha gente va a las 2 horas que le saludaron a una persona con COVID, no va a salir positivo. Tienen que esperarse por lo menos de 3 a 4 días. O cuando empiezan los síntomas. Van ustedes a un laboratorio de confianza, les hacen el estudio y nomás sale o positivo o negativo. Si sale positivo, se van a su casa. Se tiene que ir a su casa por lo menos 14 días, aislarse y estar en su casa. Si empiezan los síntomas, iniciar rápidamente el tratamiento. ¿Cuáles son otros estudios cuando ya pasan los días que está o no con tratamiento, que ya pasó una semana, por ejemplo? El estudio de sangre para ver las inmunoglobulinas, que es la IgG y la IgM. Estas no van a salir a los primeros 3-4 días. Estos anticuerpos van a salir a partir del 8º o 9º día. Este estudio rápido de sangre, ¿qué nos va a decir? Nos va a decir que el paciente, por ejemplo, si está positiva la G y la M, pues está con la enfermedad muy activa. Si está positiva la M, ya está saliendo. Si está positiva la G y la C y la M está negativa, quiere decir que el paciente ya salió, ya está curado y ya puede regresar a trabajar sin temor a infectar a los demás. Otra prueba que se hace es la prueba de la tomografía de pulmón. Ustedes ven aquí este estudio tomográfico donde ven estas manchas como si fuera un vidrio esmerilado. Esa es la típica imagen del coronavirus en el pulmón. Los tratamientos, la primera, segunda y tercera fase, antivirales, con antibióticos y esteroides. Ya empieza el paciente con problemas,
anticoagulantes para la fiebre, antiinflamatorios. Y hay muchos productos. Ya salió es el Tamavir. No lo manejan en vía pública, se maneja en hospitales. El chiste del tratamiento es evitar que el virus se multiplique dentro de la célula. Una vez logrado eso, evitamos que el paciente caiga en el hospital, que se tenga que intubar, y ya una vez intubado, las probabilidades de muerte son muy altas. Entonces, esto no se cura con té de manzanilla, esto se cura con medicamentos. Les empiezan a dar que Tylenol, que el ibuprofeno. A los primeros síntomas de tos, ¿cuál es una prueba muy buena? Si ustedes no van a ir al laboratorio, es inspirar, tomar aire hasta adentro. Y si eso les produce mucha tos y tienen dolor de cabeza o dolor de cuerpo, cúrenlo, que ya están contaminados. Entonces hay que hacer la prueba, luego, y acudir a los centros de detección de COVID o con su médico particular, hablarle para empezar de inmediato el tratamiento. Entre más pronto se haga, es mejor. La mayoría de los casos se tratan en el hogar, hidratándolo, tener su oxímetro para medir la cantidad de oxígeno, su termómetro, estar con muchos líquidos, y en un paso que ya se ponga más agresivo, aparte del tratamiento, será necesario contar con un tanque de oxígeno. Las vacunas. Hay muchos países, hay 23 países que las están desarrollando. ¿Por qué tardan tanto? Porque tienen que hacer una serie de protocolos y estudios con miles de pacientes o dentro de muchos artículos para ver si no hay efectos secundarios. Habitualmente duran hasta más de un año. Pero ahorita hay buenas noticias porque están hablando de una excelente vacuna por los laboratorios Moderna de Estados Unidos, que no solo está quitando la enfermedad, sino está produciendo anticuerpos. Ojalá que eso sea cierto y ojalá que no tenga efectos colaterales. Muchas gracias.